Seguimos ya camino de la tertulia y tengo verdadero interés en debatir según qué cosas, pero antes, ¿cómo está el tiempo? Pues hoy es un día frío, es un día desapacible, no va a haber grandes nevadas, estamos todavía en el frío posterior a la nevada, habrá lluvias, pero sobre todo nieblas. En todo el Valle del Ebro, especialmente hoy en el Valle del Duero, bueno, pues va a haber unas nieblas muy espesas, así que el peligro de castañazo, lo que no sé por qué se llama alcance, que es cuando un coche alcanza a otro, ¡paf!, y se hacen trizas. Además ahora, como todo es de plástico, le das un pequeño golpe a un coche y te cargas el coche entero. Bueno, pues tenga mucho cuidado con las nieblas hoy en todas las salidas de las grandes capitales, porque se la pueden pegar. Las temperaturas como ayer, 10-11 grados de máxima en Madrid, la máxima en las dos capitales canarias, la máxima nacional en unos 22 grados, y la mínima hoy se queda sola Teruel, 3 bajo cero. Bueno, hoy hay, la verdad, tenemos un repertorio entre los jabalíes llamados guarros por los cazadores, los guarros socialistas y todas las guarradas que estamos viendo, incluyendo las memorias desmemoriadas de Campechano. La verdad es que no ganamos para disgustos, Daniel. Sí, ¿qué tal, Federico? Muy buenos días. Pues vamos a empezar, si te parece, por lo que va a ocurrir en Barcelona en menos de una hora, y es que va a comparecer desde la sede de Junts Míriam Nogueras para desvelar si esta formación reconsidera la ruptura con el gobierno tras la petición de perdón de Pedro Sánchez y el relanzamiento de algunos de los acuerdos pendientes. En privado sostienen que el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros es insuficiente. En las entrevistas en RAC1 y Televisión Española, Sánchez presionó al Constitucional para que facilite el regreso de Puigdemont, no hizo autocrítica por los numerosos casos de corrupción que le afectan y dijo desconocer la faceta personal de José Luis Ábalos. No fue preguntado en ninguna de ellas por las denuncias contra Paco Salazar por acoso sexual que hemos conocido a través del diario.es. Las dos empleadas de Moncloa que han registrado esas denuncias lo han hecho de manera anónima y a través del PSOE. Han renunciado a hacerlo a través del canal habilitado por el gobierno porque temen ser identificadas y sufrir represalias. Muchos ministros han guardado silencio sobre las conductas de Salazar, no así Alegría, que almorzó con él hace menos de un mes. El líder de la oposición interpela directamente a Pedro Sánchez. Le vamos a escuchar junto a Pilar Alegría, Ana Redondo, Luis Planas y Margarita Robles. Mire, sobre la pregunta que me hacía sobre Paco Salazar, ¿qué me parecía la información, por supuesto, que hemos conocido también estos días, y sobre todo las expresiones y las palabras que se han hecho públicas, vomitivas. Quiero recordar que Paco Salazar iba a entrar en una ejecutiva y que a raíz de dos denuncias precisamente se le excluye de esa ejecutiva y se inicia una investigation. Creo que más rapidez, más contundencia, más agilidad en la respuesta es imposible. No, prefiero no comentar sobre el tema. Tengo la mente puesta en este tema. Tengo tres preguntas, o dos preguntas y una interpelación, y estoy concentrado en ello. Muchas gracias. No tengo ni idea, es que no conozco. Yo, para mí, siempre las mujeres tendrán credibilidad, pero no conozco la situación, y también sé por experiencia profesional que hay que hablar de los temas que uno conoce. De los que no conoce, deberíamos todos estar callados y en silencio. Y lo que ayer hemos visto, por ejemplo, con su asesor, el señor Salazar, acredita que el Partido Socialista y el gobierno es un gobierno hipócrita con las mujeres. Las defiende en público y las utiliza en privado. Y si es verdad lo que publican los medios de hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del gobierno. Pero bueno, es que nadie se ha planteado qué es lo que piensa de las mujeres el profundamente enamorado. A lo mejor es que le va a la marcha. Recordemos todo lo que hemos visto, hemos leído, eso que dice que tenemos que cuidarnos, aunque no nos ha amenazado de multa Margarita Robles. Ahora la tiene muy vigilada nuestro Santi González. Ahora le daremos una vuelta a ese asunto. Pero ¿qué nos quiere decir? ¿Que está dispuesta a perseguir al que se atreva a hablar de los putiferios de su partido? O sea, ¿qué nos está diciendo Margarita Robles? ¿Que nos cuidemos como de mearnos en la cama en contar las fechorías de sus compañeros de pupitre y de todo lo demás? Es que, y encima chuleando, es verdaderamente irritante. Pero ¿qué se han creído estos tíos y estas tías?
En fin, tengo ganas de saber qué es lo que opina hoy el gestor de la República de los Tontos, que es Santi González. Vamos allá. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa Ojo con Margarita, está linda la mar, ¿eh? La mar estará linda, pero ya está. ¿Has visto cómo se ha puesto? La mar está linda, pero solo en Margarita. Todo lo demás es mar encrespada. Incluso arbolada o montañosa, que es el grado extremo de la tormenta. Extraordinaria entrevista de Pedro Sánchez con Gemma Nierga. A pesar de ambos, podríamos decir, preguntaba ella, si llegara a ser imputado, dimitiría. Y él, seráfico, respondía, porque voy a serlo. Otra, Ábalos ha ingresado en prisión. ¿Qué sintió usted el jueves cuando vio entrar a alguien que ha sido una persona muy cercana a usted, amigo? Cuando lo vio entrar en prisión. Respuesta, una cosa es que tuviera una confianza política en él, que la tuve y no lo niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí, repitió, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que eran muy desconocidas para mí 3 veces, por si acaso. Sí. Comentabas esta mañana que Begoña, la mujer de la que estuvo profundamente enamorado, será en breve una gran desconocida. Sí. Marta de Pedro ponía en boca esa persona de la que usted me habla. Usted me habla, que diría. Que diría el gran Mariano, sí, sí. Sí, Marta de Pedro ponía en boca del felón. Tengo que decir que aunque confié en ella para formar una familia, Begoña era una gran desconocida para mí. Y si yo hubiera sabido que su padre tenía prostíbulos, jamás hubiera salido con ella. ¿De qué? ¿De qué? Vamos, con lo mirado que soy yo para mis cosas. Bueno, para esas cosas, además, sí. Y para las de Ábalos. Eso es. Los meconios lo contaban en X en diálogo apócrifo entre los dos de la Moncloa. Aunque sea mentira, has hecho muy bien en decir que no conocías a Ábalos, cariño. Lo sé, pero ¿por qué me llamas cariño? Porque soy tu mujer. ¿Qué mujer? Begoña. ¿Quién? Es magnífico. Lo hemos de ver, si es que lo hemos de ver. Sí, lo hemos de ver. A Sánchez le cumple un sintagma que yo solo había oído en mi pueblo, creía que era un localismo, hacerse el soca, que significa hacerse el tonto. Pero estaba en un error. Viene el diccionario de la Real Academia con esa definición, hacerse el soca, hacerse el tonto. Con un poco más de sinceridad podría haber dicho, Ábalos era muy putero, sí, pero solo frecuentaba los lupanares de la competencia, nunca los de Sabiniano. Diría ella, bueno, eso claro, ya es distinto. Eso haría comprensible la radical sentencia de Begoña contra él cuando le dijo a su marido, echa a ese putero. Fíjate. El empeño de Silvia... Qué cruel, ¿no? Qué cruel, sí. Sí, no, total. Es que no hay... Claro, en ese mundo no hay piedad para la competencia. O sea, es competición a cara de perro. O de perra. De perra, o de loba. De perra, sí. El empeño de Silvia Oncha Horrenda por negar que Leire Díez tuviera vínculos con el PSOE, más allá de alguna foto anecdótica, ha sido desmentido por una fototeca espectacular, porque la fontanera ha salido en fotos, fotografiada con Rubalcaba, con Pachi López 2 veces, con Pedro Sánchez 5, con Zapatero, Ángel Gabilondo, Adriana Lastra, Iceta, con Begoña Gómez, O'Donnell Orza y José Luis Ábalos 2 veces. No está mal, para ser anecdótico. No está mal para ser conocimientos anecdóticos. Sí. Loreta reprodujo un tuit que le dirigía Pedro a ese gran desconocido. Gracias, José Luis. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo. Guaje eso, salvaje. Para mí que eso es apócrifo. ¿No? Yo creo que eso es anecdótico y bastante apócrifo. Sí, claro. Es que claro. No me salen las cuentas. No, y además es que la amistad, pues tiene amistad por criterios políticos, pero no es nada personal.
Nada. De hecho, no sabía nada. Es un gran desconocido para él. Sí, para mí también. De hecho, en casa yo creo que no lo conocen ya, Sánchez. Que ha venido papá. ¿Qué papá? Es impresionante. No, hoy he escrito una cosa en The Objective sobre, sobre Sánchez y el putiferio. O sea, porque es que el nexo común entre la izquierda sanchista, desde los orígenes, son las prostitutas. O sea, es su afición. Es así. Sí. Pero, o sea, pero además hay no que ha pasado más que con ellos. Sí, señor. Sí, vamos, 3 de los 4 de la... En fin... del Peugeot, la banda del Peugeot, sí. De la banda de los 4 del Peugeot, o sea, están unidos por ese vínculo, pero es que ya hace mucho tiempo, cuento en el artículo como el precedente que yo conocí, fui querellado por los socialistas del Ayuntamiento de Baena por haber escrito sobre la organización de una trama de facturas falsas para que los socialistas, los chicos, se supone, del ayuntamiento, sufragaran sus excursiones a un puticlub de Marbella que se llamaba Milady Palace. O sea, que era el más caro de Andalucía. Sí, señor. Y había algo verdaderamente extraordinario, y es que el secretario personal del alcalde, un tal Rafael Santano, que fue el que organizó todo el asunto, en fin, el alcalde le preguntaba, a ver cómo hacéis esto, a ver si está todo bien cuidado, y cómo, y él respondía, tranquilo, alcalde, pero es que a mí me da cosa gastarme dinero mío en estas cosas. Claro, o sea, así que lo facturaba el ayuntamiento. Sí. Y luego había un factor adicional, y es que las facturas falsas se extendían a nombre de organizaciones espías, por ejemplo la Asociación Virgen de los Desamparados. O sea, ¿hay o no hay superioridad moral en la izquierda? Hombre, por favor, son extraordinarios. Hay que reconocer que si no nos robaran... Sí, sería muy divertido, exacto. Claro, esa es la verdadera cuestión del asunto, que trata de disimular Pedro Sánchez diciendo que, en fin, la repugnancia que le producen los hábitos personales de él. No, hombre, no. El que sea un putero es una cosa perfectamente disculpable, siempre que lo hiciera con su dinero, no con el nuestro. Claro. Esa es la cosa. Bueno, y luego que no prohibieran la prostitución. Porque claro, si prohíbes una cosa, la declaras ilegal y luego la consumes, lo que haces es subir los precios. Exactamente. Pero eso es ley de la oferta y la demanda. Totalmente. Eso que desconoce este gobierno absolutamente. Guaje Salvaje reproducía otra de la misma entrevista. He asumido, decía el felón, responsabilidades, expulsando a Ábalos y Cerdán de la organización, colaborando con la justicia. Hasta una semana antes de su ingreso en la cárcel, Ábalos se coordinaba con el PSOE para votar en el Congreso. Por eso le puso en las listas de 2023 el puesto que le garantizaba su elección. Solo tardó un año y medio. El aforamiento, pero claro... Claro, y solo tardó un año y medio en expulsarlo desde que estalló el caso Koldo. Y pues eso, por eso fue el número 2 en las elecciones de 2023 en Valencia, inmediatamente después de ese talento alternativo que es Diana Morant. Oye, no le prestamos suficiente atención, ¿eh? El día unos pensados le dan el Nobel de algo científico y le diremos, es que España no cuida sus talentos. Sí, exacto. Lo que pasa es que, claro, despista, porque así al primer golpe de vista es mona, comparada con el resto del... A mí me parece que es el príncipe valiente, ¿no? Sí, señor. Tiene que le da un aire. Ahora ya, eso que tenía antes el flequillo y que le hacía total, se lo ha desviado hacia los lados, pero no es lo ahora mismo. corta, como la banqueta de ordeñar que dice mi amigo Felipe. Sí, señor. Bueno, Ramoncín decía que claro, que ojo, que estar rodeado de corruptos no le convierte en un corrupto. No. Qué cosa más tonta, madre mía. Que cómo vamos a pensar si eso no pasa nunca.
Entonces se ha visto que alguien que se rodea de corruptos pueda ser corrupto. Puede ser un corrupto, sí, sí. Fascistas. Rafael Narbona. Me lo hizo un día mi hijo Jorge. O Jorge, a comer, dice, fascista. Pues sí. Rafael Narbona es un tipo que antaño coronó con alguna frecuencia el podio de nuestra república, dejándonos un tiempo sin su donosura. Pero ha vuelto, demostrando que el salero y el tronío nunca se acaban de perder del todo. A este paso, escribía, las personas progresistas acabarán en reservas, como los nativos americanos. Quizá deberíamos tomarlos como inspiración e imitar su estoicismo, su coraje y su espíritu de resistencia. Caballo Loco fue un valeroso luchador antifascista. No es un mal modelo para estos tiempos aciagos. Pero también te digo una cosa, cuidado, porque hablaban español. Los indios hablaban español. Entonces esto en Cataluña está mal visto, Pues razón que le sobra. Bueno, pues sí, señor. Caballo Loco, pues no estaba tan loco. Hablaba un idioma bastante universal. Como Billy el Niño también hablaba español. Si es que todo ese sur, como fue español de la corona de España, pues hablaban español. Los indios y los blanquitos. Sí, sí. El Nick Unamuno comentaba que alguien me lo explique porque yo no entiendo nada. Y J.A. por su parte decía, nunca hizo caso a sus padres cuando le decían que no se montara en un coche con extraños. Claro. Y llegamos, por supuesto, a la cumbre de nuestra república, naturalmente Yolanda Díaz. A ver. Si algo hace la reducción de la jornada laboral, no solo es que vivamos mejor, que por supuesto, es que reducir el tiempo de trabajo, y no os aporto nada a las compañeras que estáis aquí, porque lo sabéis perfectamente, es una propuesta política basada en la centralidad de la vida, basada en ganar tiempo para nosotras mismas, pero que reduce emisiones de CO2 porque incide directamente en el modelo productivo, porque evita desplazamientos y porque es una herramienta potente para, lógicamente, luchar contra el cambio climático. Pero o sea, está comparándolo con las vacas metanas. Exacto. Pues sabes que uno de los problemas son las ventosidades continuas que las vacas, sobre todo las normandas, emiten a la atmósfera. Sí, exacto. Yolanda, vaquita mía. Pero bueno, pero esta tía está como una chota. Eso es, la vaca está como una chota. Mira. Alba Flores, la hija de Antonio Flores y nieta de la faraona, era noticia en la 2 por su voluntad de rehabilitar a su padre. ¿Pero qué pasa, que lo han detenido o qué? Que en paz descanse. Perfecta. No, caílla. No, que murió y murió por lo que murió. Pero lo hace en su nombre la cadena pública con razones algo discutibles. Alba Flores quiere entender y dignificar a esa generación que sufrió los estragos de un sistema que los empujó a la adicción. Jacobo Fitz Edwards apostillaba, yo me acuerdo de eso, nací en el 65, el gobierno nos incitaba a drogarnos y si no te drogabas, había órdenes de que te echaran droga en el colacao de las cafeterías si tenías menos de 25 años. Por eso yo tomaba café. Oye, pero de verdad, estamos alcanzando un nivel estratosférico. O sea, esto es, en fin... ¿Tú te acuerdas de aquel cómic que hicieron en tiempos de Borrell, cuidado con él, que decía, y ahora ya somos espaciales? Sí, era un cómic que hicieron para demostrar que estábamos ya en la modernidad más moderna de todas las moderneces habidas y por haber. Y entonces aparecía un tío mirando cómo subía un cohete. Y entonces se supone que el tío en cuestión, pues sería, no sé, sería Borrell. No sé quién era. Pero claro, la perplejidad se adueñó del personal, porque no sabían si aplaudir
o criticar. Porque claro, esto es que no es fácil de llegar a una conclusión clara. Y de hecho, esa que fue una campaña tremenda que hizo el PSOE por no sé qué aniversario, cuántos años de honradez y cuántos de vacaciones, bueno, pues acabaron retirándola, pero nunca explicaron por qué. Una cosa sorprendente. Es que eso es su fuerte, casi nunca explican el por qué. Sí. Siguen los varapalos a Risto Mejide. Evaristo, que te han visto por aquellas bromas que hizo contra Ketty Garat por sus rigurosas informaciones en The Objective, confirmadas por los hechos 4 años después. José Libertad Ley escribía en X: Risto no solo no ha pedido perdón a Ketty Garat, humilló en público a una compañera comunicadora fiándose de un truán. El truán al que tenía por colaborador era Ábalos. Al final se ha demostrado que es ella la periodista de raza. Lo mínimo que puede hacer Risto es reconocer el error. Y vamos, para terminar, con un ejemplo de virtud. Portugal es un espejo en el que mirarnos. Rebelo de Sousa promulga una ley en defensa del derecho de propiedad. 2 años de prisión para los ocupas. Y si existe ánimo de lucro o se producen daños en la vivienda, 4. Menos mal que nos queda Portugal. Pues sí, señor, sí, señor. Oye, admirable, ¿eh? Y este era un chisgarabís. Pues pero sí. Mira cómo la gente es capaz de regenerarse. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Mira, es que hay una película que a mí me parece extraordinaria, que es El general de la Rovere, que es un timador, un admirable, está el protagonista, que vive de chulear a las mujeres, poca cosa, pero tiene un extraordinario parecido físico con un héroe de la resistencia, con el general de la Rovere, y lo detienen por sus cosas, pero lo llevan a la cárcel y allí los presos políticos empiezan a gritar «Viva el general de la Rovere», y le gusta tanto el papel que asume que acaba muriendo frente al paredón gritando «Viva Italia». ¡Qué tío! Pues sí, casi lo mismo, sí. Pues sí, eso, sí. Hay gente que esto... Bueno, yo a Suárez recuerdo haber escrito en su día algo de esto, ¿no? Que fue un hombre que eso, se miró en un espejo que le favorecía la imagen que le devolvía y fue un líder democrático hasta el final. Pues sí, el que no estaba de acuerdo era Campechano. A ver, que a ti te he puesto yo, ¿eh? O sea, de hecho, toda la crisis, el golpe y tal, vienen por eso. Porque es que, dice, pero esto que es que tú no obedeces, pues si te hemos puesto para otra cosa. Tiene. Hombre. Bueno, maticemos, Campechano hubo cosas que hizo muy mal, pero en lo del golpe, como han querido leer algunos en ese mamotreto de Anatomía de un instante, no tuvo nada que ver. Su papel en el golpe fue, a mi modo de ver, ejemplar, defendiendo... Yo, por si acaso, no miraría ejemplares, ¿sabes? Estoy muy escarmentado con los ejemplares. Hoy me pillas, después de leer a la petarda de la Debré presumir de su padre, el aprendiz de genocida con el Che Guevara, estoy un poco molesto. No tengo yo para olvidar. Me lo has descrito tú a las 6 de la mañana, pero es que yo fui uno de los imbéciles, cuando era de izquierdas, que me leí la obra capital de su padre, Revolución en la Revolución. O sea, sí. Yo no he que visto... ni siquiera era original. Yo no he visto basura semejante en mi vida. Bueno, sí, otras parecidas sí, pero en fin, que esto es lo que hay. Pues nada, pues estupendo, pues nos vamos camino de la tertulia, porque ya verás, esto no es que se arregle, esto se hincha. Vamos allá. Así es. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia, hoy los oyentes no se quejarán
porque mira que hay asuntos comentables, ¿eh? Desde luego, todos los casos de corrupción, las novedades, las entrevistas por fascículos que nos están ofreciendo los diarios. Pero, Federico, yo proponía hoy otro asunto, hablar de la crisis del porcino en Cataluña, de la peste porcina africana. Ya hay 9 jabalíes muertos por estar infectados. No se sabe todavía el origen, si las ruedas de un camión, si un bocadillo contaminado. Bueno, la cuestión es que hay superpoblación de estos animales que no tienen suficiente alimento y que bajan a los centros urbanos pues precisamente en busca de comida. El gobierno, lo comentabas esta mañana, ha enviado a la UME para darles caza. Hay miles de millones de euros en juego. Los ganaderos, te puedes imaginar, están desesperados. Y queremos preguntar hoy a los oyentes si son las políticas woke, sostenibles, verdes, las culpables de lo que está sucediendo y la dificultad para poner coto a este nuevo problema económico que tenemos sobre la mesa. Y, por supuesto, si entre nuestros oyentes hay algún afectado, algún ganadero, alguien que viva por esa zona de Collserola, por favor, que nos envíen también sus testimonios, como siempre, al teléfono 648 91 92 60, o si prefieren, que nos envíen un mensaje escrito a nuestra cuenta de Instagram, @eslamanana de FJL. Bueno, y hay que decir que si hay algún testigo de lo de Shakira, que es el momento en que empezó esta crisis, claro, es que aquí se nos olvida, nosotros en la Crónica Rosa eso lo llevamos muy seriamente. Cuando un jabalí se lanzó sobre Shakira, como si nunca hubiera vendido un disco, bueno, ahí ya se veía venir un conflicto muy gordo de civilizaciones. Oye, que la tía no lo soltaba y la arrastró. La arrastró salvajemente. El matajabalí, la táctica del matajabalí en vez del mataleón. Bueno, que dijo, yo no sigo aquí. Se divorció, se separó y ahora creo que es más rica todavía, o sea. Pero pasó de verdad. No es ninguna broma. Es que sí, yo no lo pasó. No lo recordaba, es verdad. Yo me acuerdo muy bien porque además era un bolso, no recuerdo la marca, pero no va a ser barato, ¿verdad? Seguramente que no. Y el jabalí. Luego, además, ella subió unas fotos a la red, el bolso realmente mordido por los colmillos del guarro, y ella, pues sujetando el bolso, dice, pero no se lo ha llevado. Ahora ya no estaba, con las heridas de guerra hacían que el bolso quedaba pues un poquillo desmejorado. Las babas, las dentelladas, luego el tironeo y tal. Oye, pero que el jabalí acabó huyendo, yo creo que le cantó. Bueno, no, hombre, canta bien. Bueno, hace espectáculo. Vamos a dejarlo ahí. Sí, cuando hacía a un barro de estos le haces esas cosas que los gallos que hace ella. Y va el guarro y te ataca. No tiene sensibilidad. Nos vamos a la tertulia, Federico. Luego dicen, ¿cómo se lo pasan ustedes? Hombre, a ver si encima vamos a estar disgustados. Es que si no, ¿verdad? Sí. Es la mañana. Es radio.